Déjeme saludar a los amigos que forman parte de esta mesa de diálogo para dejar la víbora chillando. Saludo primero a Rafael Barajas, el querido Fisgón, presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y el mejor, o uno de los mejores, porque luego se sienten los otros amigos que tengo, también moneros, caricaturistas, uno de los mejores caricaturistas de México. Querido Rafa, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Pues encantado de estar aquí, Vicente, en este espacio, encantado de estar aquí con tu público y encantado también pues de ver lo que pasó con los fideicomisos. Claro que sí, ya estaremos platicando de eso, Rafa. Déjame saludar a Víctor Aramburu, al doctor Víctor Aramburu, que también se suma para ponerle el sazón, la sal y la pimienta a esta mesa de diálogo. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Vicente, pues bien, justo también contento porque pues no que no tronaban pistolita, o sea, finalmente pues sí se dieron, ¿no? Los 15,000 millones de pesos. Hay información interesante justo que creo que va por ahí de por qué tomaron esa decisión o por qué la tuvieron que tomar a la fuerza. Y pues gusto coincidir con el Fisgón, no me había tocado coincidir en alguna mesa con él. Pues ya siempre hay una primera vez, decía mi nana, que en paz descanse, mi querido Víctor. Y quiero decir, para presentar al maestro a continuación, que no me quiero imaginar la parodia del domingo en Operación Mamut. Ahí sí que va a haber muchas lágrimas en Mujer, Casos de la Piña Real, con Norma Piñal. Mi querido Jairo Calixto Albarrán, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Un abrazo, querido, un abrazo al Fisgón, un abrazo a Víctor. Pues sí, ya ves que la señora Piñal siempre está en los mejores eventos, siempre está impartiendo justicia. Entonces, pues, seguramente tendrá unos fideicomisos que repartir entre la pobredumbre, entre el naquerío, pues para no quedar mal. Ya ves que pues las encuestas ponen al Poder Judicial y a los ministros de la tremenda corte, fíjate, más abajo en popularidad que la América. O sea, no, eso ya está tremendo. Bueno, déjame iniciar con Rafael Barajas, el Fisgón. Mi querido Rafa, algunos dicen que es simulación de Norma Piña de mandar esta carta porque ya sabía que un juez le iba a dar luz verde a un amparo para detener el envío o el regreso de estos 15,000 millones de dólares del Poder Judicial a la Tesorería de la Federación. Ya salieron personajes como el traidorcete de Germán Martínez a decir, esto no se puede. Damián Cepeda también puso el grito en el cielo y de plano el saco de pus mentando madres por esta ministra presidenta que le hace el juego a López Obrador. Lo que demuestran es que son una bola de sopilotes, de carroñeros, que lo que menos les interesa es cómo sacar a nuestra gente de esta crisis que nos ha dejado el paso del huracán Otis, querido Rafa. No, pues totalmente de acuerdo contigo. Mira, lo que hizo Norma Piña, yo creo que pues fue correcto, porque estaba perdiendo todo el debate ante opinión pública y yo estoy convencido que en este asunto de los fideicomisos había dos juicios. Uno es el juicio legal y ese juicio obviamente lo iba a ganar la Suprema Corte porque la Suprema Corte tiene la última palabra en este juicio, a pesar de que de que la Suprema Corte dictamine sobre este proceso es totalmente ilegal, porque la Suprema Corte terminaría siendo juez y parte en un proceso y eso no es correcto. Pero el otro juicio es claramente el juicio ante opinión pública. Y el juicio ante opinión pública obviamente lo iba a perder precisamente la Suprema Corte. El tema de los fideicomisos es muy claro y es cada vez más claro. El tema de fondo es que la Suprema Corte durante varios años lo siguió haciendo claramente hasta el 2018, pedía más dinero que el que ejercía y el dinero que le sobraba se lo guardaba. Esto, perdón, con todo respeto, pero es ilegal. Date cuenta de lo que implica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté incurriendo en un asunto ilegal que además pase por el monto de 15,000 millones de pesos. Entonces, todo lo que vimos de que movilizaron
a los oficiales y que movilizaron a toda la estructura burocrática de la Corte, con la lógica, con el argumento de que eso era lo que en realidad le daba los salarios, las prestaciones a esta gente, y que el gobierno decía que no era cierto, ¿sí? Todo esto se viene abajo, todo este discurso se viene abajo cuando Norma Piña de repente dice, bueno, está bien, vamos a entregar esto para los damnificados. Es decir, yo sé, estoy convencido de que van a meter un amparo y de que van a pedir que no se regrese el dinero, pero aquí lo importante es que este juicio, que es el juicio ante opinión pública, ya lo perdieron. Y lo perdieron además de una forma bastante penosa, porque lo que estamos viendo es cómo la Suprema Corte pues realmente no tenía cómo sustentar su discurso, cómo sustentar su argumentación, y vimos cómo movilizó a todo un aparato que le es afín para defender un asunto que es absolutamente indefendible. Es decir, yo sí espero que den los 15,000 millones porque los van a necesitar los damnificados de Guerrero. Es más o menos, fíjate, lo que tenía en principio, lo que había guardado del Fonden eran 17,000 millones de pesos, que es una cantidad enorme. Lo que tenía la Suprema Corte son 15,000 millones de pesos, lo cual es también una cantidad muy fuerte, es casi lo que equivalía al Fonden. Y lo que hemos visto últimamente y que está súper interesante es que López Obrador el día de hoy propuso un plan para el rescate de Guerrero, para el rescate de Acapulco, que es un plan, entre otras cosas, que implica pues una cantidad de ayudas increíbles, ¿no? Apoyo apoyo para la búsqueda de la gente, se adelantan 2 meses de todos los programas de bienestar, se aumentan al doble las becas, es decir, son una cantidad de apoyos increíbles. Va a haber una entrega de 8,000 pesos para familias de damnificados para limpieza y todo. Hay que decirlo con toda claridad. Esto, por supuesto, después de una campaña de descrédito orquestada por la gran prensa, que es decir, lo que está operando es una operación psicológica de alto nivel en un momento de mucha angustia pública. Es decir, estas operaciones de descrédito hemos visto que las echaron a andar desde el inicio del sexenio. Es una campaña sólida, es una campaña que no ha cesado un solo día y arreció de manera muy clara durante la pandemia y arreció también ahorita con el huracán Otis. Y la razón de esto es muy simple. Las campañas de descrédito están destinadas a afectar a la gente a un nivel emocional. Las catástrofes, las matanzas, los problemas serios que generan angustia en la población son caldo de cultivo ideal para echar a andar estas campañas de descrédito. Eso hicieron durante la pandemia y por eso le tienen odio a Hugo López-Gatell, que era una voz razonable durante la pandemia, y esto están haciendo ahorita con el huracán Otis. Si nosotros empezamos a hacer el listado de las mentiras que dijeron, vamos a revisar, vamos a ver que fueron mentiras muy graves, son mentiras que además obstaculizan en muchos momentos la ayuda y que desvían recursos para lo que debería ser el rescate de la gente. Dijeron que no se había avisado a tiempo, lo que es falso. Dijeron que López Obrador y que el gobierno tenía todas las herramientas para avisar con tiempo de cómo estaba evolucionando el huracán. Esto tampoco es cierto. Es un huracán, fue una tormenta tropical totalmente atípica. Dijeron que se estaba asaltando en el camino la ayuda, que el gobierno estaba utilizando este dinero para desviarlo a la campaña de Claudia Sheinbaum. Esto es totalmente falso. Quien sí hacía esas cosas fue el PRI, quien sí hacía estas cosas fue el PAN. Dijeron que López Obrador no se había parado por la región. Eso es falso. Que se había atascado, sacaron una foto. Es decir, es una campaña muy consistente, muy sólida, muy agresiva y muy carroñera. A mí me parece una vergüenza que en el momento en el que los
guerrerenses, necesitan apoyo, necesitan agua, necesitan comida, necesitan que la gente los vaya a ayudar, etcétera, nos salgan todos estos sectores carroñeros a distraer la atención, a desviar recursos y a alentar el proceso y alarmar a la población. Hemos visto cantidad de fake news. ¿Recuerdas uno que era muy impresionante que sacaron a unos tipos de la Guardia Nacional extorsionando a alguien en la carretera? Es un hecho lamentable, pero ocurrió en Aguascalientes a principios de este año. No tuvo nada que ver con la Autopista del Sol, no tuvo nada que ver con Acapulco. Sí es una campaña muy estructurada, es una campaña muy agresiva, es una campaña muy violenta y es una campaña carroñera. Así es, y eso que no mencionaste, por ejemplo, los muertos en un hospital que nunca existieron, que publicó Loret de Mola, que tuvo que desmentir el presidente. Y eso, mi querido Fis, que no mencionaste a Irving Pineda de TV Azteca, que decía que había no sé cuántos enterrados y que después tuvo que admitir que era un reporte falso. En fin, mi querido Víctor Aramburu, yo lo único que pido es que Norma Piña nos haga realidad lo de los 15,000 millones de pesos y a lo mejor podríamos perdonar uno que otro pecadito. Eso sí, la reforma judicial ni con los 15,000 millones de pesos se para, ¿eh? Sí, o sea, ahorita ya lo comentaba tanto Jairo como el Fisgón, que efectivamente, o sea, el juicio popular lo perdieron. Digo, no es ninguna casualidad que haya salido la encuesta esta de ENCOL que se publicó, en donde básicamente decían pues que más de la mitad de la población estaba de acuerdo en que se eliminaran los fideicomisos y que se le reduzca el presupuesto. O sea, solamente una tercera parte estaba de acuerdo en que no sucediera esto, mientras que más de la mitad pues sí estaba de acuerdo. Luego, cuando les preguntan pues cuál era la razón, pues no se compraron. O sea, eso es muy bonito y creo que muy afortunado, que por más campañas carroñeras, ¿no? Y de sopilotes que hagan en los medios corporativos y tradicionales de información, la gente ya no les cree. O sea, cuando les preguntan, justamente en esta encuesta de ENCOL, que si todo esto que manejaban, que si era un castigo por parte del Poder Ejecutivo a los ministros de la Suprema Corte por supuestamente no subordinarse al Poder Ejecutivo, pues solamente 30% lo creyeron. En cambio, 56% te decían pues que es una medida de austeridad para desaparecer los privilegios. Entonces, o sea, y en términos, bueno, del saldo de opinión, pues que menciona también esta encuesta, pues qué tanta confianza le tiene la gente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el 60% te dicen que no le tienen, que poco o nada, y solamente una tercera parte dicen que sí. Entonces, pues efectivamente, o sea, el juicio ante la opinión pública lo perdieron. Yo creo que esto lo vio la señora Norma Rapiña y pues no la regañadientes, no les quedó de otra. Y por otra parte, pues esto contribuye a mostrar todas las campañas de mentiras que se hacen en los medios de información, ¿no? Que se iba a afectar a las prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial y al funcionamiento del Poder Judicial, pues de entrada una llana mentira, porque a ver, o sea, las pensiones pues se pagan con recursos fiscales y con el ahorro de los propios trabajadores en las Afores. Entonces, cualquier otra cosa es un privilegio que no tienen el resto de los trabajadores. Me refiero tanto al Poder Judicial como en general de los trabajadores de México. Entonces, pues por ese lado no iban a ganar esa batalla definitivamente defendiendo privilegios. Luego por ahí vi una videocolumna de Fabricio Mejía, donde también pues, hizo el cálculo pues de cuánto tenían partidas, por ejemplo, destinadas a la compra de cubiertos, y que decía pues que ni comprando un cubierto de esos todos fifís de 40 y tantos de plata y utilizándolos una vez y tirándolos, ni así se podían gastar todo el dinero de esa partida. Entonces, hoy dimos a conocer en exclusiva, en Sin Censura, lo que se gastaron en iPads, lo que se gastaron en renta de automóviles, y cuando te das cuenta dices, ¿cuántas familias comerán? Sí, no, y además, ¿a quién se las compran, no? Se metieron por la cola, perdón. Porque además ha de ser un doble negocio. O sea, también a quién le compran justamente esas iPads, todo esto que estamos comentando, a quién le dan los contratos y qué cochupos se llevan también por el tema este de las pensiones y los bancos, ¿no? Los intereses que están generando, pues también cuánto por estar jineteando literalmente ese dinero. Entonces, y además otra mentirota diciendo, bueno, pues es que se van a retrasar los asuntos en general que afectan a la gente, pues eso no es cierto. O
sea, los asuntos que nos afectan a los mortales, a los individuos, son del fuero común y tienen que ver con los poderes judiciales locales. O sea, lo que resuelve el Poder Judicial son delitos del orden federal, o sea, narcotráfico, y eso sí es que lo resuelven, ¿no? Supongamos que lo resuelven y no sueltan justamente a Juan Collado o no le liberan las cuentas a la esposa de García Luna, pues ese es el tipo de asuntos, pero digamos que los delitos de alto impacto para la ciudadanía, que son los robos, secuestros, homicidios, esos no son del ámbito de su competencia. Entonces, esa es otra mentira. Pero, pues qué bueno que pasen este tipo de cosas, porque anteriormente, pues no poníamos el ojo, ¿no? En lo que hacía el Poder Judicial y pues podían hacer sus cochupos debajo del agua, ¿no? Como pues alargar, hacer chicanadas, como el juicio de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? De todo lo que debe de impuestos, pues liberar el oscurito, ¿no? Los típicos sabadazos. Y pues ya no, o sea, la gente ya está politizada, afortunadamente, pues por espacios como este, por espacios como hemos comentado también en la mañanera, evidentemente, donde pues se les expone y se dan los antecedentes y el modus operandi de estos muchas veces delincuentes de cuello blanco, porque muchas veces eso es lo que son en realidad. Y bueno, está todavía también de todo el tema de Acapulco, pues que vemos a la misma prensa que dijo las mismas mentiras, mentir sobre el mismo tema de Acapulco, y pues ante esta información que perdieron ya el juicio ante la opinión pública, pues no les quedó de otra, ¿no? O sea, finalmente, pues el presidente les vuelve a torcer el brazo y gana una batalla, pero efectivamente la batalla más grande que tiene que ver con limpiar a ese Poder Judicial, el plan C, pues todavía tiene que darse, ¿no? O sea, se ganó una batalla, pero no la guerra. O sea, la guerra se va a pelear en 2024 y pues ahí sí hay que apostarle a tener la mayoría calificada, porque no hay de otra. Para poder hacer una reforma constitucional se requiere tener 66% tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Las legislaturas estatales ya están, pero falta lo otro, ¿no? Para poder hacer la reforma que se trató de hacer por las buenas y no quisieron. Así es que pues ni modo, no hay de otro. Así es. Jairo, solamente te voy a pedir un favor. No te vayas a burlar de tu amigo Javi, y no Javidú, sino Javier Lozano, conocido en el bajo mundo del panismo como el saco de pus, que escupió un "de verdad ya vale madres todo" cuando se enteró que la ministra presidenta había dicho va a la iniciativa del presidente. A ver cómo salen de la bronca en la que los metió su ministra presidenta. ¿Los metió? ¿Cómo salen? Kimosabi, pues que no estaba en el mismo equipo, mi querido Jairo. Y luego sale Germán Martínez. No se vale un acuerdo entre la ministra y el presidente. A tragar sapos y hacer corajes, no sean mal pensados, mi querido Jairo Calixto Albarrán. No, pues yo creo que sí fue una dispepsia muy brava la que les dio aquí a los compañeros. Oye, lo del saco de pus está muy gacho, porque pobrecito, nada le sale bien. Pues ya sabemos que el único trabajo que le ha durado es la de ser el polivoz de Gustavo de Hoyo. No, y de la Raki, pobrecitos, o sea, ahí encerrado. Oye, por cierto, dile que no se tome la molestia, que se evite la molestia, como decían en el Chavo del Ocho, en el programa de Chespirito, que va a donar 100 litros de agua. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con Alarraqui? 100 litros de agua. O sea, saquen cuentas, por favor, y díganme cuánto cuesta el litro. ¿Cuánto costará el litro de agua, René? ¿Cuánto? Ponle 20 pesos. Ponle 50 pesos. No mamen. O sea, perdón, Jairo, esta es la mezquindad de los que dicen, salven mi proyecto, y no son capaces de salvar una vida. Pero bueno, perdón por la interrupción, Jairo. No, querido, pues es que tú de verdad eres mala persona, no sabes comprender a la gente que verdaderamente sufre. Alarraqui y los paleros de Alarraqui, la Pajés, el saco de pus, y todos los que salen de ahí, tu cuate Gomis, y toda la gente que está ahí, que sale en la típica del TV, pues es gente que no ha salido de Polanco, que no conoce otro mundo. Entonces, por principio, dice, pues, ¿dónde voy a comprar 100 litros de agua? A la madre.
O sea, bueno, hasta el saco de pus dijo, bueno, pues te vas al Walmart, ¿no? Te compras. O sea, de veras es increíble, en ese mundo ajeno a la realidad en la que viven. Entonces, por eso yo los entiendo, los comprendo, hasta los quiero abrazar. Quiero llevar de la mano a la Raki a que conozca un Oxxo, a que conozca un tendajón, porque se ve que no viven en otra onda y no saben nada de nada. Y hacen estos ridículos tremendos. O sea, solo Cedillo hizo más ridículos ahorita que se apareció que Alarraqui. O sea, gente que vive en otro mundo y que no tiene idea de lo que pasa en la realidad. Y por eso dicen lo que dicen. Digo, bueno, para de otra parte, porque pues tienen que defender a sus cuates de la oligarquía, tienen que defender a la gente con la que he trabajado toda la vida, como con el PRI. Pues acordemos, el Alarraqui fue el publicista de Madrazo, el publicista del Edomex, del tío de Peña Nieto y varios más. Entonces, pues es gente, como decían, como en los clásicos, muy pinche, pero se les ve, yo los entiendo, porque imagínate, qué terrible, hasta el propio Juan Ignacio Zavala lo dice, nos dejaron como pendejos. O sea, tanto que habían luchado y dicho que, bueno, la tremenda corte y el poder judicial sin esos fideicomisos no son nada, que de eso comían prácticamente los niños de la calle, que cómo iba a ser su vida sin esos fideicomisos. No, de pronto ven que la señora Piña, pues, ahora sí que ahí sí de un decretazo, ahí les van 15,000 millones de pesos, ¿no? Sí. Entonces sí, pues te dejan en ridículo tanto que has dicho, que has defendido, Juan Ignacio, bueno, Germán Martínez, ese traidorzazo de a peso, o Álvarez Iguaza. Álvarez Iguaza fue hasta la OEA, esa cosa tan fea, acompañado de la Rabadán, a saludar al mugre de Almagro. O sea, digamos, hubo un gran ejercicio de, pues, para apoyar la causa, para que les hagan con esto, ¿no? Claro, ya metieron ese amparo. Yo creo que es para poner algo de emoción y para que no se enojen tanto estos personajes que pues, se ve que son de un humanismo tremendo. A mí me conmueve. De verdad, solo Salinas Pliego es más humanista que estos personajes. O sea, gente que desprendida, ¿no? Ves a Juan Ignacio Zavala, bueno, y a la Micha, escandalizados. ¿Cómo es posible que le vayan a dar todos esos recursos a la gente que lo necesita? Sí. O sea, de veras es ya perder todo el sentido común, el sentido humano, ¿no? O sea, perdón, ahí están replicando noticias falsas, infodemias, ¿no? Y todavía les duele que les vaya a caer algo de esos 15,000 millones a la gente y la reconstrucción de Acapulco, que va a tener su chiste. Entonces, sí, no. Bueno, me dan ganas de que les pongan una estatua a cada uno de ellos junto al guerrero Chimali, por favor. Bueno, ya que tú mencionabas que reapareció Ernesto Zedillo para escuchar la opinión del querido Fisgón, de Víctor Aramburu, la tuya propia, Jairo. Dice Zedillo, busquen la lengua, por cierto, a ver si no, que no sea un demagogo y que no divida el próximo presidente de México, que no esté culpando al pasado. Chinga tu madre, si tú nos clavaste el Fobaproa, ¿cómo chingados no ver hacia el pasado, hombre? Esto fue lo que dijo Zedillo en un foro en Chicago, el Chicago de los Chicago Boys, de la Universidad de Chicago, de los neoliberales. Ve ahí, escuche. But I also would like to see somebody that don't exploit those needs by creating a demagogic discourse, by promising things that will not be delivered effectively, by not dividing either our societies, by putting forward the reforms that our country and our countries need in Latin America, that assumes full responsibility, because it's very easy to blame always the others, the foreigners. In one word, I would like to see
a president that doesn't get elected by lying to the people, a president that doesn't govern by lying to the people and by blaming others for his or her own mistakes. Bueno, lo único que le entendí fue de asumir responsabilidades. Lo otro se lo traduzco muy fácil. Dice, soy un pendejo, pero pues opino porque tengo el micrófono enfrente y porque puedo. Mi querido Fisgón, obviamente que quede asentado, nótese mi sarcasmo y básicamente pues lo que dice Ernesto Zedillo, que su deseo es que el próximo presidente de México no sea un demagogo, que no mienta ni divida a la ciudadanía y que tampoco haga promesas que no se puedan cumplir. El exmandatario que nos clavó el Fobaproa, que terminarán pagando nuestros nietos seguramente, o incluso los hijos de nuestros nietos, dice, me gustaría ver a alguien que escuche a la gente y reconozca los complejos que son los problemas, pero también me gustaría ver a un presidente que no explote necesidades, creando un discurso demagógico, prometiendo cosas que no entregará, que no divida nuestras sociedades, que impulse las reformas que nuestros países en América Latina necesitan, que asuma la responsabilidad total, porque es muy fácil culpar siempre a los demás. ¿Ah? No, pues es que estamos muy tontos nosotros, Fis. Al echarle responsabilidad a los que nos dejaron bañados en sangre, a los que nos dejaron endeudados. Bueno, escucho tus opiniones, querido Fis. Sí, mira, son varias cosas que hay que señalar. La primera es que si alguien, es decir, Zedillo dice cosas increíbles, dice, no quiere que sea un demagogo, perdón, demagogos, lo que se dice demagogos, los neoliberales, porque eso sí nos prometieron entrar al primer mundo y mira que no nos lo cumplieron. Demagogos, los señores estos que realmente se metieron, es decir, prometieron sacar adelante a la nación sin dañar demasiado al estado de bienestar e hicieron cachitos al estado de bienestar y entregaron el país. Eso concretamente lo hicieron Carlos Salinas de Gortari, que negoció el Tratado de Libre Comercio, y Ernesto Zedillo, que lo puso a andar. Ernesto Zedillo también se muerde la lengua cuando dice que no se vale culpar a la gente del pasado. Yo te recuerdo, habría que recordarle a Ernesto Zedillo que en su gestión se dieron los famosos errores de diciembre. Y cuando se dieron los errores de diciembre, Ernesto Zedillo se filtró que había dicho una cosa que era muy clara. Decía, es que nos dejaron la economía prendada con alfileres. Eso es culpar al pasado. Y que parece que la respuesta de Carlos Salinas de Gortari fue muy buena porque dijo, sí, pero ustedes quitaron los alfileres. Es decir, estamos hablando de cómo Zedillo efectivamente culpó a Carlos Salinas de Gortari de los llamados errores de diciembre. Cuando dicen que no se cumplen promesas, yo supongo que se refieren a ellos, porque lo que sí hemos visto en esta administración es que se han cumplido prácticamente todas las promesas de campaña. En la era neoliberal yo te recuerdo que de repente decían, bueno, sí prometí eso, pero eso fue en campaña, como si eso fuera una excusa, como si lo prometido en campaña no contara, cuando tendría que ser lo que más cuenta. Y lo que estamos viendo al final de cuentas es cómo Ernesto Zedillo lo que está haciendo es que está defendiendo todo un proyecto económico. Efectivamente, Zedillo es de nuestros Chicago Boys y voy a hacer una historia, un recuento muy breve de dónde viene el término. Los Chicago Boys fueron originalmente un grupo de jóvenes chilenos que fueron becados para estudiar en Estados Unidos en la Universidad de Chicago con Milton Friedman y fueron formados en las lógicas neoliberales. Este equipo fue precisamente el que se hizo cargo de la economía chilena cuando llega Augusto Pinochet al gobierno. Entre los Chicago Boys chilenos estaban Sergio de Castro, que fue ministro de Economía, Sergio de la Cuadra, que también fue ministro de Economía, Pablo Varona, presidente del Banco Central y ministro de Economía, Álvaro Bardón y Miguel Cast, y fueron como
20 o 30 Chicago Boys los que hicieron todo el proceso en Chile, los que hicieron la neoliberalización de Chile. En México, alguien ha contabilizado 127 Chicago Boys mexicanos que estudiaron en distintas universidades de élite de los Estados Unidos, por supuesto, en la Escuela de Economía de Chicago, pero también en Harvard, en Princeton y en Yale. Entonces, entre estos personajes, fíjate, es muy interesante porque son 127 Chicago Boys que ocuparon durante 5 sexenios cerca de 427 puestos de decisión importante, es decir, secretarios de Economía, ministros de Hacienda, secretarios de Hacienda, subsecretarios, ministros, etcétera. Entre estos Chicago Boys mexicanos están ni más ni menos que 2 presidentes, Carlos Salinas de Gortari y, por supuesto, Ernesto Zedillo. Y entre estos Chicago Boys están además, pues está además toda la élite neoliberal de la nación: Pedro Aspe, Herminio Blanco, Jaime Serrapuche, Guillermo Ortiz, Agustín Carstens, José Ángel Gurría, Emilio Lozoya, Jesús Reyes Heroles, Luis Telles, Francisco Gil Díaz, Luis Videgaray, y me quedo corto. Entonces, eso, lo que está haciendo Ernesto Zedillo, en realidad, es que está defendiendo su proyecto. Está defendiendo el proyecto neoliberal del cual él fue uno de los principales introductores y uno de los principales responsables. Y hay que decirlo con toda claridad. El proyecto neoliberal llevó a México a uno de los peores momentos de su historia. El proyecto neoliberal, entre otras cosas, implicó el saqueo generalizado de la nación, el saqueo general de las riquezas de la nación, implicó la destrucción de lo que era el perfil económico nacional, el perfil industrial nacional, implicó la destrucción del pacto social plasmado en la Constitución del 17, implicó la destrucción de la ecología nacional y, entre otras cosas, implicó la sobreexplotación sistemática de los trabajadores de México durante 6 sexenios. Entonces, perdón, yo entiendo perfectamente que los defensores del modelo neoliberal le pregunten a Ernesto Zedillo, a José Ángel Gurría, a toda esta gente, ¿qué tipo de presidente querrían? Porque lo que nos van a decir es que van a querer uno precisamente como Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari. El único problema es que eso es justamente lo que no queremos los mexicanos. Pues sí. Y bueno, el colmo de colmos, Ernesto Zedillo queriendo dar lecciones, mi querido Víctor Aramburu. Sí, o sea, efectivamente, pues lo que es no tener madre, ¿no? O memoria histórica, porque si alguien le jodió la vida de un día para otro al 17% de la población, pues fue Ernesto Zedillo, bueno, junto con Carlos Salinas y Pedro Aspe. De hecho, a mí se me hace insultante que en el ITAM todavía el premio a la mejor tesis de maestría se siga llamando Pedro Aspe. No, y esta era gente... Tampoco te vayas tan lejos, ahí tienes a José Ángel Gurría como la mente de escribir, de redactar el proyecto de nación de la oposición 2024-2030. Y es que ese es el tema, o sea, engarzándolo con lo que comentábamos anteriormente. Compañeros. ¿Perdón? A ver si me ayudan. Perdón, a ver. Ya, ahí está. Sí, te escucho. Sí, justamente eso se engarza con lo que comentábamos en la intervención anterior. Pues que la gente ya no se chupa el dedo. Digo, pues también ya lo vivimos. Pues vamos, crisis tras crisis, pero particularmente la del 94 y la del 95 con Ángel Gurría, el ángel de la dependencia, que efectivamente pues era el secretario de Hacienda, posteriormente con Zedillo, pues lo único que pueden ofrecer, y además digo, estamos, pues mucho de lo que vendían, ¿no? Sus supuestos títulos, ¿no? De doctorados en escuelas en el extranjero, y bueno, como unos grandes tecnócratas, pues oye, efectivamente endeudaron al país en dólares a corto plazo, o sea, todo lo que justamente no se está haciendo ahorita, con un peso sobrevaluado, y además era cuando el gobierno fijaba el tipo de cambio, o sea, un manejo de la macroeconomía total y de las finanzas públicas totalmente irresponsable, que culminó efectivamente en un endeudamiento que seguimos pagando hasta la fecha. Pero yo creo que todavía lo más grave es que a la gente de la generación de mis papás, pues yo los vi,
perdieron trabajos, perdieron trayectorias de vida y nunca más se recuperaron. O sea, eso yo lo he visto, tengo conocidos de la generación de mis papás que pues ya nunca más volvieron a tener un trabajo formal o porque pues ya era gente grande para ese entonces, ¿no? Ya tenía unos 40 y tantos, más o menos mi edad. Y ya nunca más volvieron a tener un empleo estable o al menos la trayectoria de vida que tienen. Entonces, pues sí le jodieron la vida literalmente a esa generación, aparte de esa generación, pues en adelante. Caso contrario es, por ejemplo, pues lo que sucedió con la pandemia de COVID, que incluso fue todavía más profunda la crisis y sin embargo, pues hemos visto una reducción histórica en la pobreza particularmente por ingresos y particularmente en la pobreza extrema. Entonces, pues engarzando un poco con la intervención anterior, pues si José Ángel Gurría, el ángel de la dependencia, es el que está redactando el proyecto de nación del otro lado, del PRIAN, pues ¿qué van a ofrecer? O sea, van a ofrecer lo mismo que antes, transferencias condicionadas de ingreso, además pagadas con deuda, pues con transferencias mínimas, con una línea de pobreza arbitraria, ¿no? O sea, porque tengas un ingreso de más de 100 pesos, pues ya dejas de ser pobre, o incluso 1,000 o incluso 2,000 ya tienes la vida solucionada. Eso es lo que ofrecen estas personas y pues la gente ya no les cree porque ya tuvimos la experiencia de vida, muchos de nosotros y los que van para atrás y los que vienen para adelante, y también pues porque está probado no solamente en México, sino a nivel internacional, que el modelo neoliberal, y eso es un tema también de toda América Latina, no ha funcionado, al contrario, ha sumido a más gente en la pobreza y les ha jodido literalmente la trayectoria de vida. Entonces, pues no nos extrañe que también vemos en las encuestas, pues que la candidata de Alito y la candidata de Marco Cortés, pues nomás no sube y nomás no va a subir, ¿no? Por más que ahora sí ya se dieron cuenta que los tecnócratas como Ernesto Zedillo lo único que hacen es pues, ser soporíferos, pues ponen a esta señora más bien con chistes de pastelazo, pero pues tampoco prende, porque en el fondo la gente pues no se chupa el dedo, o sea, al final lo que están ofreciendo es lo mismo, pero pues con un huipil. Y pues eso es básicamente, es mercadotecnia, es un producto vacío, eso no va a vender. Mi querido Jairo, dice que quiere a un presidente que no vea el pasado, que no le eche la culpa a los demás, pues porque tiene una cola larguísima que le pisen a Zedillo, ¿no? Que no se nos olvide su familia política metida en el narco o señalada de estar metida en el narco, las matanzas a manos del ejército contra nuestros pueblos, en fin, mi querido Jairo, también escucho tus opiniones. Sí, mira, a Zedillo yo le puedo perdonar el Fobaproa, de veras se lo puedo perdonar. Le puedo perdonar lo de Tlatlaya, por supuesto, le puedo perdonar que haya terminado el trabajo de Salinas de vender, de hacer la venta de garage del gobierno mexicano. Eso se lo puedo perdonar. Así, mira, te lo digo con toda claridad. Se lo perdono. Lo que sí no le puedo perdonar es que nos haya dejado como herencia a Vicente Vox. Eso sí fue una perrada, una chicanada. De veras, en esa onda que es que, ay, no, la transacción democrática, y nos dejó al alto vacío, no puede ser. Y a Martita y a los Briviesca y a toda esa, bueno, a Xochitl Gálvez, perdón, pero quien le inventó fue Fox. Entonces, esa parte sí me parece muy, pues muy miserable, ¿no? Lo de Fobaproa lo veo casi como un día de campo, pero que nos haya dejado a Vicente Vox, que nos haya dejado a su prole, que nos haya dejado a todos esos bola de oportunistas y canallescos pseudopanistas, a la propia Xochitl Gálvez, que sí, crearon este monstruo que, bueno, que nomás no da pie con bola, no da una, de veras, está más abajo en las encuestas que la tremenda corte. Entonces, un personaje absolutamente desfondado, que no da una. Ahora ya hasta digo, no, yo como ingeniera me pongo para defender a Acapulco. Si no sabe sumar, o sea, no sabe sumar, y esto sabe hacer cárteles inmobiliarios, pero nada más. O sea. Entonces estamos ante un personaje que sin tentarse el corazón, sin tener medida ni clemencia, nos dejó a Vicente Vox. Eso sí, no se lo voy a perdonar, nunca jamás. Lo de Tlatlaya, que lo juzguen los dioses, pero
pero lo de Vicente Fox fue de veras el sumum de la miseria humana, ¿no? Y más en toda esta invención. Lo de Aguas Blancas, dirás. Lo de Aguas Blancas, bueno, todo el escándalo después de los escándalos que siguieron a la historia del asesinato de Colosio, la Paca, cuántas cosas nos dejó este personaje. Entonces, pero además de todo, un tipo que, fíjate, a mí, ahorita que lo estaba oyendo, dije, bueno, lleva tantos años trabajando para las empresas a las cuales ayudó siendo presidente, ¿no? Tiene como 20 chambas. Además nos chingó nuestra red ferroviaria, ¿no? No, la red ferroviaria, o sea, de veras, nada más nos dejó el Chepe, afortunadamente, y la bestia, pero, uy, habla inglés, peor que yo. O sea, de veras no puede ser que tantos años esté ahí arrodillado frente a los grandes poderes económicos de Gringolandia, queriendo ser, bueno, no digo que Chicago Boy, la verdad no creo, yo creo que nada más él iba por las caguamas, igual que Gurría, y igual que todos esos. La verdad, son gente muy menor comparada con los Chicago Boys, la verdad, son, pues, o sea, pues son ni boys, o sea, nada, pero este personaje siniestro como pocos, que además siempre se hace pasar como que el bueno, el trabajador, ¿no? El luchón, no sabe con todas esas cosas, y que ni siquiera haya aprendido inglés. A mí también me molesta mucho, tanto que critican. Nada más faltó que infraestructure como infrastructuration, ¿no? Esto nada más le faltó a este personaje. Pero bueno, el asunto es que de todas maneras me alegra que se haya tomado su tiempo entre sus 20 chambas, entre todas las cosas grandes que tiene que hacer, que además, de veras, trabaja en 80 empresas y nada más, yo creo que es como vendedor de tiempos compartidos, ¿no? Ahí anda, corriendo, igual que Calderón, ¿no? Tiene esa misma onda de, pues no son nadie, o sea, los ponen en una esquina ahí en las oficinas así grandotas, pero nada más, no creo que los escuchen en nada, igual que Calderón. Entonces, bueno, la cosa es que se tomó su tiempo para pedir que no haya polarización, que un presidente que no divida, imagínate si no dividió este personaje con el Fobapro, o sea, por Dios, así dividió el país, como dice Víctor, o sea, pasamos de jodidos a super jodidos. Quien se acuerda de ese momento, los UDIs, la gente que tenía deudas en UDIs y terminó sin casa, arrimado con los parientes. A mí me tocó ver varios que se fueron al infierno, ¿no? De los UDIs. Hay gente que todavía está pagando en UDIs. Hay miles de personas en Estados Unidos que terminaron acá en la Unión Americana, en el país de las hamburguesas, por culpa de estos cabrones, mi querido Jairo. Oye, Jairo, a ver, Jairo, Víctor, el presidente presentó su plan de reconstrucción para Acapulco una semana después del golpe del huracán. Y entre otras cosas, incluye que se adelantarán 2 meses los recursos de todos los programas del bienestar, que se incorporarán a 10,000 personas en Jóvenes Construyendo el Futuro, que se aumentan al doble las becas de 45,000 a 90,000, que se establecen 6 meses de prórroga para el pago de Infonavit y el Seguro Social, que no pagarán luz, la electricidad, pues, de noviembre a febrero, que se entregará una canasta básica de 24 productos alimenticios por semana para 250,000 familias damnificadas, que se establece la entrega de 8,000 pesos a familias damnificadas para limpieza y pintura de sus viviendas, que se darán de 60,000 a 300,000 pesos para reconstruir 50,000 hogares, que se entregarán enseres para casas como camas, estufas, refrigeradores y vajillas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya más o menos les di un panorama. Acaba de reaparecer, adivinen, Roberto Madrazo pintado, y escribe esto en redes: hay recursos suficientes para reconstruir Acapulco, pero tienen que salir del Tren Maya, no del Poder Judicial. Les explico, dice. 1, la reconstrucción de Acapulco costará 61,000 millones de pesos. Güey, nos los dijo desde la mañana el presidente, no mames. 2, antes de que los legisladores de Morena extinguieran el Fonden, el fideicomiso tenía 51,000 millones de pesos. 3, hoy la partida presupuestal para desastres naturales tiene solo 17,000 millones de pesos, pues el resto, 34,000 millones de pesos, lo desviaron para el Tren Maya.
4. El próximo año se planean destinar 120,000 millones de pesos adicionales para el Tren Maya. Con esa cantidad de dinero se podría reconstruir Acapulco 2 veces. 5. Como ven, tiene razón López Obrador, el dinero no es el problema, la cuestión es que el dinero debe salir del Tren Maya, no del Poder Judicial. 6. Es una vil manipulación de AMLO pedirle a Norma Piña que el dinero para la reconstrucción de Acapulco salga de los fideicomisos del Poder Judicial. Si Norma Piña acepta su propuesta, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación estarán inconformes. Si no acepta, la opinión pública estará inconforme. No caigan en la trampa. ¿Algún comentario para cerrar esta mesa de diálogo, querido Rafael Barajas? Sí, cómo no, varias cosas. Primero, realmente Ernesto Zedillo no tiene ninguna autoridad para hablar de todo esto. Yo voy a enumerar muy rápidamente algunos de los horrores que este señor nos dejó. Están la crisis de diciembre, está el Fobaproa, están toda una serie de matanzas brutales como las de Acteal, El Charco, Aguas Blancas, etcétera. Está la embestida contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, está la privatización de los ferrocarriles, las acusaciones de que él tiene vínculos, de que su familia tenía vínculos, creo que con el cártel de los Amezcua. Son cosas muy serias. Y la otra cosa que es muy importante es que cuando hablamos del Fonden, se nos olvida que hubo acusaciones muy puntuales de que los panistas, sobre todo y también los priistas, se robaban el dinero del Fonden. Yo quiero recordarte que en 2005, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el Senado, hizo una denuncia documentando que Santiago Krill, como secretario de Gobernación, había desviado 800 millones de pesos del Fonden. El Fonden lo utilizaban como caja chica. Yo no sé de dónde saca Madrazo que había 51 millones de pesos cuando se desapareció el Fonden. Esto así no era, hasta donde yo recuerdo no era. Pero independientemente de todo, lo que se quitó del Fonden fue la estructura corporativa, que era una estructura súper corrupta. Y los fondos se conservaron. Tan es así que ahorita hay 61 millones de pesos para la reconstrucción. Y perdón, pero obviamente lo que están peleando estos señores alrededor de lo de Norma Piña es la batalla por la narrativa que ellos echaron a andar, de que la Suprema Corte sí necesitaba indiscutiblemente los 15,000 millones de pesos del Fonden, de sus fideicomisos, cuando lo que está diciendo Norma Piña ahorita es que realmente no los necesitan. ¿De qué están hablando? Es decir, ya perdieron la narrativa. Pero estos señores, los señores tipo Madrazo, tipo Fox, nunca han sido amigos de la verdad, nunca han estado en buenos términos con la verdad, han mentido de un hilo. Y esto yo creo, si tenemos fuertes razones para pensar que están siguiendo aquí con sus viejas costumbres. Lo que están tratando de defender es una vez más lo indefendible y básicamente son privilegios ofensivos de una casta divina que de manera ilegal no le regresó a la Federación, ¿sí? 15,000 millones de pesos que además hoy son necesarios o vendrían muy bien para la reconstrucción de Acapulco. Mi querido Víctor, escucho tus comentarios también en esta ronda final. Pues otro cínico. Ahí lo curioso es que traía pleito con Zedillo. Recuerdo justamente por el fraude que hizo en Tabasco. Digo, si hubiera sido por Zedillo sí lo hubiera sacado, pero pues este se emperró y se mantuvo ahí, ¿no? Contra lo que hubiera querido Zedillo, y pues es un cínico y efectivamente pues creo que ya son patadas de ahogado, porque pues si ya salió Norma Piña a aceptar, o sea, siempre sí tomando la pistolita, que finalmente esos fideicomisos pues no son necesarios para el desempeño del Poder Judicial ni para la impartición de justicia, y que pues sí los van a poner a disposición para la reconstrucción de Acapulco, pues ya son puras patadas de ahogado de este tipo de gente que resulta que es todavía más miserable, ¿no? Como, pues sí, efectivamente, los que ya mencionaron, Jairo y el Fisgón, Germán Martínez, el otro tipo, el cuñado de Felipe Calderón, o sea, toda esta gente, ¿no? El financiador de Latinus, que en este caso es Roberto Madrazo. Entonces, pues ya no les queda de otra. Y ahora,
hay que también ver cuál será la razón, porque si pierden esta batalla, pues son los guardaditos que tenían en varios otros lados, digo, ya en el Poder Ejecutivo pues ya no los tenían, pero pues lo conservaban todavía en algún otro lugar con el cual pues seguían haciendo seguramente sus cochupos, y en el momento en el cual se pierde esta batalla, pues ya no van a poder seguir haciendo cochupos más adelante, en el remoto y lejano caso de que regresaran, pues evidentemente no en 2024, sino, y Dios no lo quiera, ¿no? Tocó madera, en 2030, ¿no? En algún momento de la historia, ya recurrir a este mecanismo para tener sus guardaditos y seguir haciendo negocios y jinetear el dinero, pues ya lo perdieron, porque es literalmente en el último lugar donde queda seguir haciendo cochupos con fideicomisos. Digo, este señor, pues efectivamente donde se enriquecía, donde tenía sus recursos, pues era los fideicomisos que eran del Seguro Popular, ¿no? Ahora resulta que él y sus hijos son empresarios o grandes empresarios de la industria médica y farmacéutica, pues cuando claramente no lo son, ¿no? Entonces, bueno, pues son patadas de ahogado más, afortunadamente ya son irrelevantes, ellos sí ya son, ojalá pagaran algo de todo el daño que hicieron, yo sí quisiera ver, pues por lo menos que ya no tuvieran esos bienes de los cuales se hicieron a la mala, pero afortunadamente en términos de toma de decisiones, pues ya son irrelevantes. Entonces ese creo que es el primer gran paso. Y bueno, pues ojalá algún día los alcanzará la justicia, pero pues si la justicia le parte el poder judicial que tenemos actualmente a nivel federal, pues también se ve difícil. Entonces, por eso, pues insisto que lo que tiene que haber, pues es ganar una mayoría calificada para poder limpiar el poder judicial y que finalmente esta gente ahora sí enfrente a la justicia. Muy bien, y para cerrar, Jairo Calixto, tus comentarios en esta mesa de diálogo. No, Roberto Madrazo, pues es un personajazo que vimos, tomarse un taxi para acabar un maratón, ¿no? O sea, el maratón de Berlín. Entonces ya es difícil, la verdad, tomarlo en serio, ¿no? Los únicos que lo toman en serio son a los que les paga la quincena, que es a Broso y Loret, pero de ahí en fuera, nadie lo toma en cuenta, ¿no? Nadie, Claudio 3X González lo usó o fue al revés, cuando fue la defensa de línea, ¿no? Ahí iba tomado de la mano de la maestra Gordillo, o sea, dos campeones en el arte de la alquimia electoral defendiendo la democracia. Entonces es una gran imagen que nos deja Madrazo. Él constantemente ese tipo de cosas, ¿no? Tratar de meter una información que aparentemente parece lógica, ¿no? Para defender los peores intereses, ¿no? Es decir, cuando no puede ser tan miserable como Adela Micha o como Juan Ignacio Zavala, o como el Saco de Pus, o como Toro Germán Martínez, como para enojarte, molestarte, inquietarte, porque esos recursos vayan a la gente que en este momento está más amolada. O sea, en este momento la gente de Acapulco la está pasando, como todos sabemos, pero del nabo. Entonces lo que necesitan son apoyos, no estos viejos locos que quieren que esos recursos no les lleguen. O como la Rabadán, como Xóchitl Gálvez, o como Kinky Telles, que cuando les dijeron, oigan, pongan un mesecito de su dieta, no, pero ¿cómo? Y bueno, hicieron un pancho, hagan de cuenta, bueno, que los que los llevaban al martirologio. Entonces, es gente muy miserable. En general la derecha, pues sí, está constituida por personajes fundamentalmente miserables, mezquinos. Esta campaña, esta infodemia que hemos visto los últimos días, pues no refleja más que un pensamiento y un corazón de piedra corazón. O sea, ¿cómo puedes jugar con estos elementos de comunicación para convertirlo todo en noticias falsas? Ya mencionaste los nombres, pero bueno, Lorente Pérez, no, la Cruz Roja le dijo, saque ese perro, y así varios más. Entonces creo que Madrazo representa muy bien a la derecha en su estado más canallesco, más miserable, y él lo sabe perfectamente. Los únicos que de veras que lo quieren pues son Broso y Loret, porque les pagan, pero de ahí en fuera lo que ha construido es una cosa terrible, porque además sabemos que los recursos para mantener a latinos vienen de unas transacciones súper chuecas en materia de medicamentos, hospitales, que él elevó los precios. Ahí están las investigaciones periodísticas, los precios de las medicinas, ¿no? De los paracetamoles, o sea, aprovechando las necesidades humanas. No, pues mira, es gente que hace ver a la hiena y al buitre
como personajes absolutamente amables, sensibles y queribles. Este sí es un carroñero. Oye, querido Jairo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras, hermano? Así es, mi querido maestro. Bueno, primero, antes que nada, un abrazo al queridísimo Fisgón, mi queridísimo Víctor Aramburu y a toda la banda que ha estado aquí cotorreando con nosotros. Ya saben que pueden encontrar en el Twitter, en @JairoCalixto. Ahorita tengo un serio problema de bots porque el señor Salinas Pliego se puso muy loco. Me mandó a toda su tropa. Entonces ahorita van a ver un poco de show ahí, de los bots del tío Ricky, el tío Richie. O sea, qué ridículos. Pues. O sea, es una persona que nunca les va a dar un clavo, ¿no? Que les echa un mendrugo de moneda cada que, pues ahí dice, ay, bueno, miren, pobres, tomen. Y ahí, ay, el tío Richie, bueno, pues ese personaje. Yo tengo un poco acosado mi Twitter, pero todos hay cosas con todo. También pueden encontrar todo lo de lunes a viernes en mi columna Política Cero en Milenio. Ahí pueden encontrarlo. Haga o no haga falta, sale lunes a viernes. Ahí está, tanto en el portal como en el periódico impreso. Y los domingos a las 10 de la noche en Canal 11, Operación Mamut, ahí donde Norma Piñal tiene su nide, ahí donde construye toda esa maldad, toda esa inquina, todas esas cosas terribles que está pasando, sobre todo ahora que se le van 15,000 millones. Yo también estaría como ella, un poco triste y con dispepsia. Ahí me pueden encontrar y en YouTube y en todas las plataformas, ahí con Jairo, @JairoCalixto. Muy bien, mi querido Jairo. Víctor Aramburu, ¿en dónde te encontramos a ti? Pues muchas gracias, Vicente. Qué gusto coincidir con Jairo y coincidir también con Rafa Barajas, el Fisgón. No me había tocado. Con Jairo sí, afortunadamente, y también en otros espacios, bueno, aquí mismo con Horacio Franco también en algunos casos, con Alina Duarte, con Carla Mote, que son como los habituales. A mí me encuentran en ex Twitter, el @DB de Víctor Aramburu Cano. Me encuentran también en Lo Más Absurdo en los Medios por Capital 21, que se transmite los sábados a las 4:30, en las cápsulas de Economía con Sazón, que se inauguran los martes a las 11, pero bueno, pues se están pasando de manera sistemática en Capital 21 y en sus diversas redes sociales, de manera mensual en El Dato Encerrado, en la revista Sentido Común, así como también en las columnas plebeyas, y pues en este espacio casi siempre, ¿no? Ya casi siempre, o siempre, los miércoles a las 7, y bueno, pues el cual agradezco mucho y pues nos estamos viendo. Claro que sí, Víctor, y mi querido Fis, mi querido Rafael Barajas, el Fisgón, pues ahí estamos al pendiente de tu trabajo en redes sociales, sobre todo en la X, en Twitter, y pues también lo que están haciendo desde el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Claro, y en la jornada y en el Chamuco, y de veras un gusto estar aquí con Víctor Aramburu, es un gusto estar aquí con Vicente Serrano, un gusto estar con Jairo Calixto, que es gente muy querida, y bueno, pues estamos en contacto, y pues la verdad a mí sí me apena mucho que de repente estos señores digan que pues que los dejaron como pendejos con todo el tema de la defensa de los 15,000 millones. No los dejaron, son... Pues no quería yo decirlo exactamente así, pero pues la verdad sí está muy chistoso. @Fisgón Monero para que busque al querido Fis en la X. Te mando un abrazo, Rafa, te mando un abrazo, Víctor. Un abrazo muy cariñoso. Maestro Jairo Calixto Albarrán, que descansen, buenas noches y